Hola, ¿cómo están amigos? Les mandamos un abrazo con mucho cariño desde aquí, desde esta plataforma Edit, desde su canal están aquí y hablan conmigo. Tenemos hoy de nuevo a nuestro gran invitado de lujo, Luciano Pardo. Luciano, ¿cómo se encuentra? Aquí me encuentro bien todavía, pero ya voy a estar mejor. No, no sabe cuánta alegría me da que esté con nosotros compartiendo aquí de nuevo. Y mire que del último video que tuvimos, ha habido tantas personas que dicen, me quedaría el día entero escuchándole por tanto conocimiento que tiene y que tiene usted. Dice que es un gran maestro, qué maravilla. Hay personas que han visto el video tres veces han visto el video y están muy agradecidas con su conocimiento. Y luego dice, hay una persona que, aquí está, mire, una pregunta muy importante. En alguna ocasión le preguntaron a usted que, Lupita Costa, que si usted creía que había otra existencia de seres extraterrestres de otras formas, no precisamente humanas, sino de otras formas. Nos referimos a lo que son los reptilianos y todo eso. ¿Qué piensa de esto, Luciano? Es una pregunta un poco difícil porque a veces uno, digamos, pasa a llevar las creencias de algunas personas, eh, pero eso tiene, digamos, explicaciones lógicas. Mira, nosotros que somos pleyadianos tenemos un concepto completamente completo de lo que significan todas esas otras eh, todas esas otras pseudo realidades, digo pseudo realidades porque no son realidades, que atacan a esta humanidad de una forma en que la humanidad misma ha ido creando, ya sea por la ignorancia, por la superstición, y bueno, por las cosas que cuentan, de las que a mí no me consta. Yo no he visto jamás un reptiliano, no he visto jamás un gris, no he visto jamás un ser, no sé, pues, un ser gris tipo Sasquatch o tipo Chewbacca o de algún otro tipo, polilla o mantis, etc. Mira, hay muchas referencias de muchas cosas que dicen haber visto, pero mi pregunta es la siguiente, o sea, yo hasta el momento nadie me ha podido presentar, y eso digamos, hay que ser bien honesto. Yo soy pleyadiano y tengo una mentalidad científica sin dejar aparte lo espiritual, porque lo espiritual es para nosotros la base. Nosotros nos separamos la espiritualidad de las cosas científicas, porque la espiritualidad misma es científica. Nuestra alma es una energía, y es una energía medible, es una energía que nosotros sabemos de qué está compuesta, ¿ya? Las tres fuerzas primigenias universales, cuando los seres son creados como alma, ya son tres fuerzas las que se ocupan para crear eso, y obviamente cuando una alma es creada con tres átomos simiente o permanente. Un átomo es físico, otro es intelectual o de inteligencia, del intelecto colectivo, y otro es la parte energética o espiritual, que es la base, es y digamos, la energía que crea las formas de vida y que confecciona todas las almas. Y todo esto está supeditado, obviamente, bajo la voluntad de 7 constructores cósmicos, y cuando ellos crean un alma, esa alma no es un alma así al azar. El alma es creada con una vocación en base a la necesidad que existe en el universo de todos los seres que tienen una vocación. Me explico, una vocación, por ejemplo, de médico, de maestro, de letras, de artes, de música, de ciencia, de botánica, de geología, de astronomía. Mire, todos esos seres cuando nacen con un tipo de vocación semejante a este tipo de lineamientos. Sí. Y eso es para siempre, es decir, el alma siempre va a tener la tendencia. Y eso ha sido creado justamente porque
Así como existe un equilibrio ecológico en la naturaleza, también lo existe, ¿no es cierto?, dentro de esa naturaleza la vocación. Entonces, de esa manera, el universo tiene los científicos, los médicos, los astrónomos, los músicos necesarios, los estrictamente necesarios. Entonces, todos esos seres, por eso en sí mismo, el alma humana, es un alma única, es un alma, es todo un universo, es una voluntad divina. Un alma es la proyección de Dios mismo, es la voluntad de Él que distribuye su energía, dándole vocación a los seres para hacer esto. Bueno, ahora, Ujú. volviendo a la pregunta. Sí. eh, la humanidad en esta tierra ha estado mucho tiempo en la oscuridad, ¿ya? Gracias, digamos, justamente a aquellos seres que fueron los ángeles caídos, los que fueron echados a la tierra, lo dice muy claro las Sagradas Escrituras, porque cometieron un pecado frente a las leyes superiores. Y ese pecado fue precisamente retrotraer, digamos, una creación, haciendo esa creación inferior a lo que la divinidad había creado, manipulando la genética. Entonces, al hacer eso, estos ángeles cayeron, ¿no es cierto?, en una interdicción en el que ellos fueron proscritos dentro de la ley. Hubo una guerra entre los ángeles, y estos ángeles caídos fueron echados a la tierra y fueron castigados acá. Entonces, ellos están acá por esa razón, y con la finalidad de que a ellos se les dio más o menos un promedio de 7.000 años para que estos seres recapacitasen y recuperasen su angelitud perdida. Ahora, ese tiempo está por expirar, y por lo tanto viene el juicio para esos seres, y obviamente que se les dio el tiempo suficiente como para que recuperasen su angelitud. Pero en vista de todo esto, que es de la manera que ellos han manipulado la mente humana, ¿ya? Sabiendo que en potencia cada alma es un alma creadora. Nosotros, por ejemplo, pensamos, yo me imagino, suponte tú, a ver, por decirte, me imagino en una fantasía, ¿no es cierto? Yo estoy creando mi añoranza o mi creencia en una forma en que mi mente, la humanidad no lo sabe, pero la mente humana tiene la capacidad co-creadora, al igual que los creadores, porque los creadores son inteligencia pura, y esa inteligencia es la que nosotros también tenemos o se nos otorgó. Se nos otorgó una inteligencia precisamente para utilizarla en el pro del beneficio de la preservación de todas las cosas creadas. Nosotros, el hecho de que tengamos inteligencia y tengamos un cuerpo físico con capacidades para hacer muchas cosas, para incluso tener una tecnología y avanzar en esa tecnología. Obviamente nosotros también tenemos una responsabilidad, porque toda esta inteligencia se nos dio para que nosotros fuésemos ayudantes de ese creador, ya en preservar, conservar todo lo creado. No se nos permite manipular la genética, ya esa es una cosa. Ahora bien, en la genética hay factores que son imposibles de soslayar, y no tiene frontera, incluso energética, en que tú no puedes cambiar el ADN de un ser a menos que esto te vaya a traer nefastas consecuencias, ¿ya? Bueno, la naturaleza ha dictado, digamos, sus límites con esa inteligencia que está basada en lineamientos energéticos en el universo. Fíjate que cualquier cosa que esté confeccionada, está confeccionada con todas las vibraciones que cada estrella, cada planeta en tu entorno está otorgando, digamos, una voluntad, es decir, un propósito. Ahora, en esas energías están instauradas la forma en que cada átomo en un ADN se va a colocar a disposición con una equivalencia
en determinadas formas de actuar químicamente. Por ejemplo, yo explicaba que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son los principales elementos de nuestra forma de vida, no solo de nuestra vida, sino que de toda la vida del reino animal y vegetal. Entonces nosotros hemos compuesto en un 80-85% de esos tres elementos. Ahora, esos elementos tienen 70 formas distintas de actuar, pero eso en base a cómo el elemento va cambiando en la transmutación. Cuando un cuerpo animal muere, su cuerpo se descompone, entonces esos carbonos pasan a la Tierra, ese oxígeno pasa a la Tierra, ese hidrógeno pasa a la Tierra, y va a alimentar, suponte tú, la naturaleza vegetal. De esa naturaleza vegetal, cuando ingresan estos elementos, cambian, dentro de esas 70 formas de actuar, cambian a la forma de actuar dentro de cada planta en la que ingresan. Entonces, entran a mantener un propósito, pero ahora de la naturaleza vegetal. Luego, en esa naturaleza vegetal se crea un árbol, un fruto, ese fruto lo consume una persona y esa persona, ese carbono, vuelve a cambiar su forma y va a actuar dentro de los lineamientos que tiene que actuar en la composición de la construcción de todas las células, de todo tipo de organismos dentro de uno, el hígado, el páncreas, qué sé yo, los pulmones, el corazón, el cerebro, la sangre, los huesos, ya va a tener diferentes tipos de comportamiento ese carbono, ya, para crear la estructura acorde nuevamente al ser humano. Ahora bien, toda esa genética de las plantas, de cada animal, de cada especie, es única. Entonces, eso está regido, como te digo, por vibraciones externas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas naturalezas no solo existen aquí. La naturaleza de la raza humana acá en la Tierra, toda la biosfera, todo lo que contiene vida. Mira, desde el microorganismo más pequeño, ¿ya? Hasta los animales o los seres más complejos en su estructura biológica, sea vegetal o animal. Todas ellas tienen un estricto lineamiento y que no se puede intervenir. Fíjate que cada especie tiene digamos, las células tienen un núcleo. Este núcleo tiene y contiene los cromosomas, que contienen en cada uno de ellos, en los bracitos de estos cromosomas, ya sean X o Y, contienen la estructura del ADN. Ahora, esa ADN, esa cromosoma, tienen un centro del cual nacen esos bracitos, sean 3 o 4, donde está el ADN. Pero ese centro se llama centrómero y ese centrómero tiene unos genes que se llaman genes rectores. Si yo manipulo cualquiera de esos brazos e intento cambiar alguna forma en esa genética, en ese ADN dentro de un bracito, automáticamente el centrómero emite un gen rector y inutiliza y autoelimina ese cromosoma. Entonces ya no puede tener forma de que se combine. Cuando este cromosoma ha sido combinado con un cromosoma de una especie totalmente distinta. Entonces, por ese efecto, tú puedes comprender que no podríamos hacer una transformación genética o una simbiosis entre un lagarto, por ejemplo, una iguana o un cocodrilo con un ser humano, ¿ya? Eso no es viable, eso es imposible de conseguir. Primero porque los comportamientos orgánicos son distintos. La forma química que se producen dentro de sus organismos, tanto en el sistema digestivo, en el tipo de sangre, en todo tipo de célula interna de una especie de un lagarto, es totalmente distinta al humano. Dicen que hay muchos componentes muy iguales. Nosotros estamos con un 90, dicen un 90% de genes casi idénticos al mono, por ejemplo. Pero eso no es así, no es así. ¿Ya? Dicen que hay muy poca diferencia entre el mono. No, mira, eso es absurdo. Hay montones de diferencias genéticas que hacen que al mono le crezca el pelo, que tenga los brazos más largos, que tenga una cola prensil, que tenga un sistema pulso reactor del corazón, de los pulmones distinto, ¿ya?
tienen química distinta, incluso todos tienen enfermedades distintas que lo aquejan, incluso tienen organismos microbiológicos que son dañinos, que a ellos no les afecta, pero al ser humano sí le podría afectar. Entonces, todas las enfermedades que tiene un lagarto no se las puedes adicionar junto con las enfermedades que tiene un ser humano para crear un ser simbiótico entre un lagarto que tiene una piel totalmente distinta al ser humano, por ejemplo. Entonces, cuando alguien me dice que los seres lagartos, los seres reptilianos, mire, el día que capturen un reptiliano y científicamente sea analizado, ahí yo voy a aceptar de que existe. Pero por el momento, dentro de todos los conceptos científicos y dentro de todo lo que me han enseñado mis compañeros pleyadianos, eso es total y absolutamente inexistente. Ahora, ¿cuál es entonces la razón de que hayan seres que hayan visto tales o cuales cosas? Bueno, les puedo decir que estos seres ángeles caídos, ya, a los cuales asumen que son reptilianos, mire, de primera manera. Es decir, te voy a decir algo. Los seres reptilianos, la creación de los seres reptilianos es una creación contemporánea. Es una cosa que en nuestra sociedad se dio a conocer por primera vez. Y te voy a decir cuándo, en los años 80. En los años 80 hicieron una película que se llama Enemigo Mío. En esa película aparece, ¿no es cierto?, una interrelación de lucha entre la raza humana en la explotación de unos minerales en el espacio, en otra parte, y ellos tienen que enfrentarse a unos seres que los tenían como esclavos, los humanos tenían como esclavos a esos seres que tenían un aspecto de lagarto, ¿ya? Eso es por primera vez, y ahí interrelacionan y confunden y fusionan otras creencias, por ejemplo, ese ser siendo, no teniendo concepto de sexo, ese ser queda encinta y da a luz a un hijo, como una especie de ser andrógino, ¿ya? Bueno, se combinan un montón de cosas en esa película. Mira, antes de eso no se hablaba de reptiliano. Es más, te digo, si tú te sometes y vamos a la Biblia, al Corán, al Bhagavad Gita, a la Torá, en ninguna parte en la antigüedad se hablaba de seres reptilianos, ¿ya? Ahora, que de repente algunos cristianos se referían a los seres malos como reptiles, como víboras, como ya. Pero eso en el sentido peyorativo de dirigirse a seres que causaban obviamente, porque yo creo que a nadie, un ser que nace en este mundo, yo no creo que le vaya a tener amor o qué sé yo, no vaya a tener un sentido de repulsión frente a los reptiles, frente a las serpientes, frente a los ratones. Hay otros que tienen fobia distinta a distintos animales, a las arañas, en fin, ¿me entiendes? Bueno, pasando al otro tema entonces, ¿cómo podemos comprender esto? Esto lo podemos comprender de la siguiente manera. Y perdona que me extienda, pero que es necesario. Los seres humanos, a semejanza de sus creadores, tienen un potencial creativo en su mente. Entonces, en la mente, los seres humanos que creen los cuentos para aterrorizar a los niños, que se inventaban mucho a veces cuando pequeños, ¿no es cierto? El niño, el viejo del saco, que el lobo, qué sé yo, que el hombre lobo, que la bruja que se transforma en serpiente o se transforma en un cuervo, qué sé yo. Ya. Bueno, toda esa nomenclatura de supersticiones creadas por la mente humana, ¿ya? Estos seres ángeles caídos, que tienen el mismo aspecto que nosotros, ya no son diferentes, no tienen, digamos, fisonomía de reptil, ni de gris, ni nada. Los grises son androides, no son seres biológicos. Son androides vestidos con pieles sintéticas que capturan la energía electromagnética para alimentar sus funciones. Pero esos son todos dirigidos. Bueno, y tienen mucha fuerza porque, claro, su sistema interno de movilidad son mecánicos, digamos, son estructuras mecánicas como un robot.
Y los reptilianos son la capacidad que han tenido, y de hace mucho tiempo, porque también lo hacían estos ángeles caídos, tienen el poder mental de poder influir en tu mente y hacer que tú los veas a ellos de la manera que ellos quieran. Entonces en la antigüedad ellos se hacían ver como reptiles, se hacían ver como seres informes, como el minotauro, como qué sé yo, eh, diversos tipos, como la hidra, como la medusa, en fin, como la quimera, ¿ya? Entonces eso es parte de que ellos, captando, ¿no es cierto?, cómo manipular el miedo, el terror de la raza humana, ¿ya? Entonces ellos hacían ver su propio aspecto como ellos querían que tú los vieras. Entonces, si sabían ellos que tú le tenías fobia a una serpiente, bueno, se te presentaban como una serpiente, o como un reptil, o como te digo, como cualquier otro ser horroroso, con la Sí. finalidad, bueno, eso se utilizó mucho en la antigüedad, ¿ya? Entonces, esto de que aparecen, por ejemplo, en la antigua Persia, ¿no es cierto?, aparecen en los Anunnaki, ¿ya? Los Anunnaki no eran seres, digamos, eh, con aspecto de animales, no. Ellos mostraban el aspecto de las capacidades que ellos tenían de transformarse, pero no, ellos Ah, eran tan humanos y eran altos, y sí. de hecho, los descendientes directos de ellos son justamente los del Medio Oriente, los de digamos, de los persas, de los antiguos babilónicos, de los pueblos, ciertos pueblos árabes, ¿ya? De ese tiempo, ¿ya? De hecho, cuando yo les pregunté sobre este tema, ellos me dieron todas estas explicaciones y me le dieron en forma vívida, es decir, Ah, con, digamos, con ayuda de demostraciones de laboratorio, en fin, de cómo es imposible crear, digamos, seres simbióticos de especies distintas. Las especies tienen que tener digamos, un parecido muy grande como para poder crear seres simbióticos. El ser humano ha sido creado como especie única y como la especie, digamos, máster, ¿no es cierto?, de la creación, por el hecho de darle la inteligencia, darle un cuerpo físico con tales capacidades, y manuabilidad, esa inteligencia, la inteligencia de poder crear, la creatividad, todo eso se le entregó. Unos animales, hay ciertos monos, por ejemplo, que tienen la capacidad de, qué sé yo, de lavar los frutos antes de comérselo, de buscar herramientas para golpear, para buscar larvas con un palito y comérsela. Bueno, hay cierto grado de inteligencia y manualidad, pero están muy lejos de la capacidad humana. Entonces, ahora bien, si alguien ha visto estos seres, es porque obviamente, por eso dice una ley superior, ¿no es cierto? Creer es que crear y querer es poder. Claro, si yo creo que mi Dios va a ser, que va a tener una cabeza de ave, y va a tener pluma, va a tener alas, bueno, el día que yo muera tal vez yo vea un ser así. ¿Por qué? Porque se respeta ese libre albedrío de acuerdo a la evolución del ser. Entonces, obviamente que existen interdimensiones en las cuales esos seres pueden darse a aparecer a algunos seres, ¿ya? Pero en una forma no física, no real, sino que en una forma, digamos, de energía, como son las apariciones de los fantasmas. Entonces, hay personas que en estado, digamos, un estado onírico, ya medio despierto, medio dormido, se han encontrado con seres que lo visitan en el dormitorio, y esos seres toman el aspecto de lo que la gente en su mente tiene. O sea, es como buscar yo los ingredientes, como yo quiero pintar algo, entonces yo voy a buscar con un pincel, ¿no es cierto?, los tintes y los colores para pintar lo que quiero. Bueno, de la misma manera proporciona al ser humano los ingredientes como para que ellos sepan de qué manera se pueden comunicar contigo, de alguna manera para causarte un cierto temor, o etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos seres que han hecho abducciones y que han hecho, y yo lo vi, porque lo vi en vivo, y lo vi porque me lo mostraron mis compañeros pleiadianos, seres que han raptado, ¿no es cierto?, y que le han hecho intervenciones
de análisis biológico con intervenciones traumatizantes, dolorosas, en fin, ¿ya? Y esos seres que se han presentado de la forma que ellos querían que ese ser raptado los viera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en el fondo te explico lo siguiente, o sea, a ver, yo les voy a decir algo que la gente nunca ha pensado ni se ha imaginado siquiera. A ver, si yo, por ejemplo, como raza humana, yo pertenezco a un grupo científico y como grupo científico tengo una nave, viajo a un mundo y en ese mundo veo una civilización, tomo un ser, eh, pero esos seres son seres que yo o mi especie ya había creado. Dime cuál es el sentido de que yo te vaya a colocar en una aducción, en un quirófano, a hacerte exámenes traumáticos y dolorosos, cuando yo como ser conozco de sobra todos tus comportamientos orgánicos y químicos, puesto que nosotros mismos somos los que te sembramos aquí en esta tierra. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces es ilógico, es absolutamente ilógico que razas superiores, tecnológicamente más avanzadas, no lo eran solamente en la forma tecnológica, de inteligencia científica, no, eran seres muy elevados, incluso espiritualmente. Entonces esos seres que pecaron tenían sus conocimientos espirituales, entonces saben perfectamente cómo manipular todas las energías de tu cuerpo y de tu mente para hacer lo que ellos quieran contigo. Si ellos quieren hacer, tienen un propósito, ¿ah? Y el propósito de ellos es bien claro, el propósito de ellos es eliminar la raza humana, no es protegerla ni preservarla, ¿ya? Wow. Sí, es sumamente interesante, Luciano, y se me vinieron muchas preguntas. Por ejemplo, cuando usted habla de los pleiadianos, es una raza muy parecida a nosotros los humanos, pero ellos están en otro nivel, están un poquito más evolucionados, no son más evolucionados, eso está claro. Pero así como existen los pleiadianos, entonces no existen otras razas, las formas físicas dentro de aquí de la Tierra. Yo sé que son esta, nuestra forma humana, pero Bueno, y para contestarte esto, te lo contesto de la misma manera que me lo contestaron ellos. En uno de los primeros viajes que yo hice con ellos, de las primeras abducciones, yo les pregunté sobre este tipo de seres distintos, ya de aspectos fisionómicos distintos, así de cosas medias raras como todos estos seres, que hablan tanto de ellos, pero hasta el momento no ha habido un video ni una fotografía que puedas probar tú que realmente eso es un ser. Pues yo puedo fabricar muchos muñecos con muchas maneras y formas. El hecho por ejemplo, eh, este asunto que hicieron con el famoso autopsia de ese ser supuestamente encontrado en, em, en Estados Unidos, en Nueva Roswell, México, ajá. el caso Roswell, por ejemplo, que se probó que al final todo eso había sido absolutamente falso. ¿Ya? Bueno, de la misma manera, mira, hoy en día se fabrican máscaras y tú te puedes poner la máscara que te dé la gana. Ahora mismo en el Halloween, te puedes colocar máscaras de seres horrorosos que te pueden parecer perfectamente reales y son máscaras. Bueno, las máscaras no es un invento de ahora. Las máscaras existen de muy antiguo, ¿ya? Y obviamente esas máscaras, ¿quién te impide que una civilización extraterrestre con nuestro mismo aspecto se ponga una máscara y te haga creer que es así su forma? ¿Me entiendes? Por eso te digo yo, mientras no exista nada de esto. Entonces ellos me preguntaron, yo hice la pregunta, ellos como respuesta me hicieron una pregunta. Y me dijeron, ¿tú sabes si has leído los antiguos escritos sagrados que tienen ustedes en todas las religiones de ustedes? ¿Ya? Y dice muy claramente que ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de los dioses. O sea, de seres como nosotros. Porque si yo me presento como pleiadiano, ustedes van a creer que yo soy un dios. ¿Ya? Si yo voy desciendo en una cultura inferior a la que tú tienes, me voy a la selva, claro, me van a considerar un dios.
Entonces yo me puedo disfrazar de la manera que yo quiera para que ellos crean que yo soy un Dios predeterminado, de acuerdo a lo que yo quiero conseguir de ese pueblo, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que te hago, si ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de esos dioses, dime, ¿en tus razas existe una raza reptiliana en la Tierra? Pues los únicos son los animalitos que tienen aspecto reptil, como los cocodrilos, los No, lagartos. una raza humana reptiliana. No, no que yo, no en este plano dimensional, porque yo sé que hay muchas dimensiones y que hay muchas civilizaciones desconocidas. Ahí es precisamente el asunto, que hay interdimensiones. Y si hay personas que se llegan a conectar de alguna manera con esas interdimensiones, y vas a ver tú que la mayor parte de las personas que han tenido esa experiencia ha sido en un estado onírico, es decir, o ha sido porque se han intentado comunicar con seres extraterrestres y se han metido en una dimensión. ¿Por qué? Porque esas personas lo han visto tal vez en un estado de desdoblamiento. En un estado de desdoblamiento tú te ingresas a una interdimensión, y esa interdimensión están todas las seres y criaturas que la mente humana crea, pero no es una, no es una interdimensión, no es una realidad, son simplemente estados energéticos. Entonces, claro, tú puedes ver una estructura energética de un ser con un aspecto X en esas interdimensiones, pero han sido creadas por la misma eh, idiosincrasia de toda esta ignorancia y supersticiones humanas. No han sido creadas por una divinidad. De hecho, la mayor parte de las personas que mueren, según su estado evolutivo, si son un estado evolutivo muy bajo, obviamente van a ingresar a esa interdimensión y van a estar prisioneros ahí, prisioneros y atacados por sus propios fantasmas creados por su propia mente, ¿ya? Luciano, Porque no han ajá, ascendido en evolución. ¿Mm? una, Entonces, ajá, sí. digamos, en este caso, el infierno, el purgatorio, todas esas son cosas que existen, pero son interdimensiones, no es una realidad. Ahora, lamentablemente, con todas estas supersticiones y toda esta ignorancia, el ser humano ha ido creando estructuras para crear este actual infierno en esta tierra, que se ha ido poco a poco haciendo real. Esto es una existencia ya desastrosa. Es decir, yo creo que nadie quiere que existan niños que vengan a vivir en este mundo, en este estado de cosas a las que estamos siendo sometidos, en donde todos los derechos, pero ya increíbles, se han atropellado, ¿ya? Entonces aquí ya no somos una sociedad libre. Estamos viendo que estamos entrando en un mundo de esclavitud, en un mundo donde hay lo peor, la indecencia, la inmoralidad, eh, no sé, pues el vampirismo, el canibalismo. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? Y eso lo fue creando la misma mentalidad humana. La mentalidad humana creó esa estructura energética, y por eso que nosotros hemos abierto esa puerta en donde la humanidad está ingresando a esa zona, y es la zona en la que nosotros, los pleyadianos, hemos estado destruyendo un poco más a futuro para llegar muy cerca de esta fecha, para ir eliminando todas esas estructuras energéticas que no le den la posibilidad a entrar a un mundo peor en el que están, sino que tratar de mejorar este mundo, ¿ya? Entonces, por eso, la gran enseñanza que hay y que se está tratando de incentivar es que las personas cambien su mentalidad, piensen en cosas bonitas, en cosas bellas, piensen en creatividades, piensen en un paraíso, piensen que mañana van a despertar en un paraíso, ¿ya? Cada uno va a tener su manera de imaginar ese paraíso. Cualquiera sea esa imaginación, va a colaborar a que nosotros abramos esas puertas dimensionales para crearnos un futuro paradisíaco. Y esa es la clave, es una clave simple. Sí, yo estoy muy de acuerdo con usted en todo eso que dice, pero hay algo aquí que yo quisiera entender bien, mejor. ¿Usted piensa, Luciano, que como nosotros sabemos que hay una tecnología bien avanzada que está dentro de aquí del planeta y que la mayoría de la humanidad desconocemos totalmente? Mi pregunta es la siguiente,
y yo encontré esa conclusión en muchos sentidos, porque por experiencias propias, ¿verdad? Porque a mí me empezaron a pasar cosas, pero yo no sabía nada del tema extraterrestre, no tenía ni idea en mi mente estaba muy ocupada trabajando, estudiando. Entonces, no, como que yo quería encontrar y escarbar de dónde saqué yo toda esta información, de dónde me pasan estas cosas, por qué me pasan estas cosas. Pero hay algo Bueno, que pasa muy simple, muy sencillo. Mira, el ser humano debe comprender que toda la humanidad, todos los seres humanos, somos una comunidad de un intelecto colectivo eh, eh, unido. Es decir, lo que tú piensas, lo que sientes. No creas que tú, por muy, por muy especial que sea, te vas a imaginar algo extraordinario. No es solo tu imaginación. Múltiples personas lo están pensando en el mismo instante que tú, y tú no lo sabes, porque nosotros tenemos interconexión. Mira, el universo es coloidal y de ahí viene la física cuántica. Todo está unido. Si un átomo puede transmitir, ¿no es cierto?, la información a otro átomo muy lejano en el espacio, ya al mismo instante. Bueno, la inteligencia humana también tiene esa capacidad y esa capacidad la tenemos nosotros y nosotros son captados nuestros pensamientos incluso por civilizaciones extraterrestres superiores. Entonces ellos ni siquiera necesitan información de cómo está funcionando el mundo, cómo está funcionando nuestra sociedad, qué es lo que estamos haciendo. Cada individuo tiene un sello y tiene una vibración única y propia. Y esa vibración te acompaña y te persigue en toda tu encarnación hasta que tú comprendes, vas evolucionando y tú misma vas transformando y vas perfeccionando tu propia energía, ¿ya? Entonces, en la medida que tú perfeccionas tus energías, entonces van cambiando los procesos kármicos y dármicos dentro de tus existencias pasajeras en cada encarnación. Entonces, en eso consiste la evolución. Entonces, estos seres superiores captan todo eso. Mira, en el universo afuera no existe el mal. El mal fue combinado y fue echado a la tierra, lo dice bien claro. La sí, tercera parte de los ángeles que habían en el cielo fueron echados a la tierra. El mal fue confinado y encarcelado. Este es un mundo cárcel y está en cuarentena, ¿ya? El mal de afuera no llega porque no existe, no porque exista y no se les permita. Hay montones ya. Resulta que si tú preguntas, bueno, ¿de dónde son los reptilianos? No me vas a creer. Son de la constelación del dragón, obvio. ¿Ah? Ahora, los seres felinos, ¿de dónde van a ser? ¿De la constelación de Leo o del gato? Yo no sé, pues mañana vendrá otra civilización, aparecerá por ahí dentro de poco tiempo, una civilización perruna que persiga a los gatos. ¿Me entiendes? Así, para que tú te des cuenta, Ajá. así de ingenuo y de infantil es la conciencia humana. ¿Por qué? Porque no se le ha permitido evolucionar. Yo no quiero que la gente se sienta ofendida, pero los seres tienen una inteligencia y una capacidad, digamos, de imaginación muy pobre, muy infantil, porque no se le permitió desarrollarse. Hay otros sentidos que el ser humano tiene que desarrollar. Y para que entiendan de una vez, no existe nada en el universo que no escape a lo estrictamente científico, porque hasta lo espiritual es absolutamente científico. No hay nada que escape porque todo en el universo es luz, todo en el universo es vibración. Y nadie ni nada escapa de eso. Entonces, determinado del grado de luz, del grado de vibración, obviamente los seres tienen su posición como almas a encarnar en diferentes especies. Y bueno, y obviamente que hay seres que, bueno, no son casi humanos, son más bien cerdos, o, o son, o son serpientes, o son arácnidos. Bueno, eso te demuestra tal vez los apegos y las cosas en que de alguna manera afectan de encarnación en encarnación a los seres humanos. O sea, hay digamos, ciertas tendencias en las almas en que a veces quedan pegadas mucho tiempo en base a sus propias
imperfecciones que no han querido perfeccionar o no lo han sabido hacer o no se lo han enseñado o no han podido. Entonces obviamente que los seres arrastran todos esos instintos animalescos, ¿ya? Wow. Luciano, ¿usted cree que con esta tecnología puedan estar provocando este tipo de hologramas? Hologramas precisamente O para engañar. sea, o sea, los hologramas, perdóname, los hologramas Ajá, son un juego de niños para la tecnología que tenemos arriba. ¿Ah? Hay tecnologías mucho más sofisticadas que sí, incluso te pueden dar todas las sensaciones. cierto. ¿Ah? El ser puede hacerse físicamente. Sí, sí, Mira, te voy a explicar. sí, Nosotros tenemos un sistema arriba en donde nosotros podemos hacer una proyección. Y yo, por ejemplo, estoy en la nave y mi cuerpo físico entero lo proyectamos abajo, delante de un ser. Delante de ese ser existe una aceleración de partículas en la atmósfera en donde le doy la propiedad de mi fisonomía en 3 dimensiones, ¿ya? Yo me puedo dar vuelta delante de él, me puedo pasear a su alrededor, puedo imitar el ruido de los pasos, mi respiración, ¿ya? sí, Incluso mi aroma. sí, ¿Ya? Incluso puedo hacer que ese ser me toque y no me está tocando a mí, porque donde va a tocar la persona eso queda inmediatamente captado. Entonces, el lugar que vas a tocar, le vas a tocar el hombro y tú estás viendo cómo es el hombro. Entonces, ellos te transmiten ya a tu piel, por la vibración atómica de la atmósfera, te transmiten la sensación de que estás tocando a ese ser. ¿Entiendes? Entonces, esa tecnología es mucho más avanzada que un simple holograma. Un simple holograma es simplemente una aceleración lumínica de las partículas, ¿ya? De alguna manera. No, pues aquí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, también se envían, mira, a veces se envían unos aparatitos muy pequeños, ¿ya? sí, Que después se iluminan y se ven como una esfera, que sí, son Foo Fighters, sí. ¿ya? Los Foo Fighters en realidad son cámaras de simple observación que no Ah, solo te observan la imagen, sino que a ti, por ejemplo, viene un Foo Fighter, ¡pum!, se pone delante tuyo, sí, ¿ya? Y tú no sabes, te admiras, qué sé yo. Bueno, ese Foo Fighter lo que tiene es una cámara interna en donde transmite a la nave, de la cual ha sido enviada, transmite tu imagen. Y dentro de tu imagen ellos aceleran hacia adelante o hacia atrás todos tus movimientos, tu wow, vida. Pueden ver todas tus encarnaciones. Ellos impresionante. pueden ubicar qué encarnación tuviste antes, en dónde estuviste, qué cosa hiciste. ¿Por qué? Sí, Porque ellos a través de tu físico están captando no solo tu físico, sino que tu alma. Entonces ellos pueden hacer todo el recorrido de tu alma. sí, Entonces ellos tienen muy claro las almas de todos los seres humanos, en qué grado evolutivo están, qué hicieron, qué no hicieron, wow. ¿ya? Entonces ahí hay todo un historial. No, y cuando usted dice eso, me encaja más todo, porque si no, yo me volvería loca, porque yo he visto esas esferas dentro del cuarto, vi una circunferencia enorme, enorme que abarcaba todo el cuarto y eran puros símbolos egipcios, jeroglíficos, de colores. Yo ni tenía idea de Egipto, en mi cabeza no estaba nada de eso, fue algo muy raro. Me pusieron unos números que son 8 dígitos y de allí como que algo me desbloquearon porque empecé a ver vidas pasadas, la primera vida en Egipto, empecé a ver detalles como si yo estuviera allí en el lugar. Por eso, cuando usted habla de esto, me encaja más todo porque si no, yo me voy a volver loca, porque realmente ha sido muy loco, Bueno, ha eso, sido eso es loco. lo que ocurre. Ocurre eso, que las personas que no tienen, digamos, el conocimiento instruido de cómo son todos estos fenómenos, o sea, les cuesta encontrar las explicaciones. Es, Entonces, por más que se machuquen el seso, no van a entenderlo. ¿no? Y entonces lo que tú no entiendes pasa a ser que pasa a ser simplemente una creencia y vas a hacerte creer a ti mismo algo que como no es real pasa a ser una superstición. Entonces esa superstición también queda plasmada, ¿no es cierto?, de tu creencia en una interdimensión. Y en esa interdimensión se suman a todas las creencias supersticiosas de toda la humanidad a lo largo de todos estos 7.000 años de edad, bajo todas estas diferentes etnias.
de todos los pueblos que han habido en la antigüedad. Entonces, todo eso son estructuras energéticas que existen en un espacio-tiempo intermedio, en una interdimensión, ¿ya? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, depende. Si las cosas oníricas, las cosas realmente, digamos, celestiales o qué sé yo, la imaginación de los santos, las personas buenísimas que creían en el cielo, en fin. Bueno, ellos crean una interdimensión que está más arriba, ya más superior, en donde también existe, ¿no es cierto?, esa existencia onírica en la que llegan las almas humanas que desencarnan y se encuentran con un cielo, con un paisaje maravilloso, igual que un paraíso, pero es una interdimensión en donde se le autoconvence a la persona para que tenga que volver a encarnar. Y son ellos los que han podido contar eso, el meterse en ese túnel, ¿no es cierto?, oscuro, de donde van hacia la luz y se meten. Como hay otros, ¿no es cierto?, que descienden y bajan a los quintos infiernos. Entonces, hay de todo. Sí, ¿Vale? sí, y es tremendo porque Es usted, que el ser humano no tiene idea de la capacidad y digamos, la fuerza de la inteligencia humana. El cerebro humano es una suerte de interconexión. A ver, si tuviéramos que hacer una comparación, imagínate que cada cerebro, todos los millones de neuronas que existen en el cerebro, haz cuenta que son millones de glóbulos de universo, en donde esos glóbulos de universo están compuestos por millones de galaxias. Imagínatelo eso en diminuto, ¿ah? En microatómico. Entonces, todo lo que el cerebro puede crear, imagínate la energía que tiene. Si la energía que tiene en la creencia humana, el pensamiento humano, es extraordinaria, pero no lo ha sabido desarrollar y ni le han enseñado a darle una utilización creativa, constructiva. Si nosotros tenemos la capacidad de ser mágico, los seres que comprenden y aprenden a maniobrar su propia energía en base a su pensamiento, combinado con el deseo del alma, cuando esa trinidad se junta, tú puedes crear milagros, puedes sanar gente, puedes sanar enfermedades, puedes tomar un vaso de agua y transformarlo en una medicina sin tener idea tú qué medicina es la que necesita ese ser al cual quieres ayudar. Y va a funcionar, ¿por qué? Porque el agua tiene alma, tiene sentimientos y toma decisiones. Y si tu agua interna, limpia, perfecta, disciplinada, tiene la capacidad de darle órdenes a esa agua, y esa agua te va a obedecer y va a ir como medicina a la enfermedad que tú no tienes siquiera idea de cómo se llama ni cómo se trata. Y funciona. ¿Y por qué funciona? Porque la mente es poderosa. La mente humana es poderosa, pero es poderosa cuando une esa trinidad. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr físicamente, con lo que yo emocionalmente en mi alma siento y le ordeno a mi pensamiento. ¿Mm? wow. Cuando el ser humano desarrolla esa capacidad, entonces va a entender muchas cosas. Va a entender que todo en el universo es vibración. Y no hay nada que sea, que no tenga una causa. Todo tiene una causalidad. La casualidad no existe, se llama causalidad. Ya todo tiene un propósito, todo tiene una base, un origen. Entonces, cuando tú comprendes que todo el universo vibra y tú aprendes a predeterminar los tipos de vibraciones que existen en cada cosa, en cada realidad, en cada creación, o sea, tú puedes dominar eso, ¿ya? El agua, por ejemplo, tiene un nombre y obedece a una vibración, el fuego, la tierra, el aire. Y hay fórmulas y hay palabras en akáshico, que es el lenguaje pleyadiano, en que tú con ese lenguaje le puedes dar órdenes a los elementos para que te obedezcan. Puedes calmar una tormenta, puedes hacer un tornado, un huracán, puedes aplacar una erupción volcánica o un terremoto o un tsunami, Cierto eso. Pero como ¿ya? usted dice, la misma conciencia colectiva
en el miedo y creando lo mismo, hasta ya es su poder. No es que... Claro que la gente atrae, pues mira, le meten en la cabeza, ay no, que nosotros ya nos toca un terremoto y nos toca un tsunami y ya nos toca un cataclismo, etcétera, y porque la fecha y porque esto, no, si no son las fechas. Es lo que la humanidad permite, porque inconscientemente la humanidad está permitiendo que lo que no sabe que en realidad es lo que merece. Entonces, si yo creo, como por ahí dicen, por ejemplo, mi abuela decía, oye, no pintes el diablo en la pared porque te va a aparecer. Se va. Claro, de tanto que piensas en las cosas malas, obviamente te van a pasar cosas malas. Fíjate qué curioso que todas esas personas más temerosas son justo a las que les pasan las peores cosas. Sí, Entre tú más temes que te vaya a pasar algo predeterminado, lo sí. estás atrayendo, lo estás fabricando hasta que al final te sucede y te ocurre. Y eso, para que la conciencia divina e intelectual te hace pasar esa experiencia para que tú te des cuenta, por favor, date cuenta que tú mismo lo creaste. ¿Mm? Nosotros como nosotros humanos. Ahora, el mal, ¿qué es lo que está haciendo en este mundo? Está infundiendo todos los terrores posibles. Si quieren mantenerte aterrorizado, ¿para qué? Para que tú no evoluciones, para que no te des cuenta